Yo voy a compartirles una serie que vamos a iniciar en este jueves. Es una serie que he titulado ¿Cristianismo o religión? ¿Qué está viviendo usted? ¿Cristianismo o religión o una religión? Y el tema número 1 se titula ¿cristianos o religiosos? ¿Qué somos? ¿Cristianos o religiosos? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Mire, cuando Cristo vino a la tierra, Él vino con el evangelio de la salvación, que vino a romper con todos los esquemas del sistema religioso que en ese tiempo imperaba. Los judíos habían recibido la ley de Dios, pero ellos hicieron de la ley de Dios un montón de ceremonias y inventaron un montón de cosas que las dejaron ahí metidas dentro del judaísmo, que no tenían que ver nada con la palabra de Dios. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra y comienza a enseñar el evangelio, pues fue un choque, ¿sí? Tan así fue que lo crucificaron, imagínense nada más. Lo odiaron a Jesús por el mensaje que tenía que ver con el corazón del ser humano y no tanto con un montón de rituales, porque el ser humano por naturaleza es ritualista. Queremos hacer cosas supuestamente para ganarnos el favor de Dios. Entonces Jesús en Mateo 7:24, abran su Biblia, Mateo 7:24. Fíjense lo que Jesús dice aquí. Mateo 7:24 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, el evangelio que él estaba predicando, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Jesús nos habla aquí en este versículo sobre la importancia de oír la palabra y hacer la palabra de Dios. No solamente oír, sino hacer. Él en estos dos versículos nos advierte que las tribulaciones de la vida van a golpear nuestra vida. Nos van a golpear tarde que temprano. Y si estamos bien cimentados en su palabra, al oír y hacer, vamos a permanecer en pie, pase lo que pase. Pero también advierte a aquellos que oyen y no hacen la palabra. Pero de estos no hay aquí, ¿verdad que no? Gracias, Señor. Aquí son puros hacedores de la palabra. Soy el pastor más feliz del mundo y del universo. Bueno, entonces, también Jesús advierte a aquellos que oyen y no hacen la palabra, que también les va a venir tarde o temprano los golpes de la vida, los sinsabores de la vida, y cuando den con fuerza, como no tienen cimiento, su ruina será grande, total. En Mateo 7:26, en el mismo pasaje, pero el versículo 26, aquí Jesús nos lo dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Entonces aquí Jesús habla por una parte a unos y les dice que oír y hacer su palabra produce una vida estable, produce una vida segura emocionalmente, también espiritualmente. Pero oír y no hacer la palabra de Dios también produce algo, produce un ser interior o una persona inestable, insegura, emocionalmente inestable, insegura, y espiritualmente igual. Entonces no se puede concebir a alguien que dice ser cristiano. ¿Cuántos son cristianos? No se puede concebir a alguien que dice yo soy cristiano y no obedecer a Dios. O sea, no se concibe un cristiano así. Sin embargo, hay personas así metidas en las iglesias que oyen mucho, saben hasta a veces más que el pastor,
pero no lo traducen en la vida cotidiana, entonces no tiene ningún efecto. No pasa nada. Y esos son los primeros que al venir los golpes de la vida apostatan de la fe, se alejan, se amarran contra Dios y dicen que todos ustedes son hipócritas. Así juzgan. Pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de oyente? O sea, ¿por qué? ¿Qué sucede como consecuencia en un oyente que está allí sentado en una iglesia y oye, pero no hace? Si dice que es cristiano, pero oye y no hace, si dice que es cristiano, pregunto, entonces ¿de qué se alimenta? Porque un cristiano se entiende que se alimenta de la palabra de Dios. Entonces uno que oye y no hace, entonces ¿qué está alimentando? Por eso es inestable, por eso no es sólida su vida. ¿De qué se alimenta? ¿De qué nutre su alma, su espíritu? Entonces, al no alimentar su alma, al no alimentar su espíritu con la palabra, pronto vendrá el cansancio espiritual. Pronto vendrá, tarde o temprano, por los sinsabores de la vida que golpean duro, y vendrá el desánimo. Lo va a invadir la debilidad y como consecuencia la ruina total. Entonces este tipo de oyente, al no vivir la palabra de Dios, pero va a una iglesia, si no vive la palabra, entonces ¿qué vive? ¿Saben cómo empieza a vivir? Comienza a vivir una vida religiosa. No de comunión genuina con Dios, de caminar con Dios, no, sino una vida basada siempre en las buenas obras, en las cosas buenas que pueda hacer, y siempre las hará tratando de ganarse el favor de Dios y las bendiciones de Dios. Y es por eso que escuchamos, el otro día escuché algo que tú dices, wow, qué tremendo, ¿no? De un hombre, esto está ahí en internet, de un hombre que estaba dando testimonio, según él, y decía, yo ya le gané a Cristo y le gané a Moisés y le gané a Elías, porque ellos ayunaron 40 días y yo ya llevo 50. Entonces, y la gente, ¿saben qué hizo la gente? Los hermanitos aplaudieron. O sea, ya le ganó a Cristo. ¿A poco creen que dejando de comer ya son cristianos? También los budistas ayunan, y los Hare Krishnas están más esbeltos que nosotros. No, hermanos, eso al no vivir la palabra de Dios, comienza a traducirse en una vida de actividades ceremoniales y religiosas, pero todo es externo, ¿sí? Y siempre creen erróneamente que Dios aprobará eso en su vida. Ay, mira, le ganó a Cristo, a mi Hijo Santo, ya lleva 50 días de ayuno. Wow, este sí me asombró, me apantalló, dice el Señor. Imagínate. Entonces, no es así. El problema de una vida que consiste en hacer buenas obras para ganarme el favor de Dios, haciendo cosas para acallar mi conciencia, no tiene que ver nada con cómo está mi corazón y con mis actitudes. Esto tarde o temprano te va a cansar, te va a desgastar, te vas a desanimar y la ruina total vendrá. En Hechos capítulo 17, versículo 22, si van conmigo ahí, Hechos 17, 22. Pablo, esa historia habla de que Pablo llega a Atenas, y Atenas, bueno, pues el centro de la filosofía, imagínate. Ya habían pasado varios siglos y Aristóteles ya había dejado su filosofía, Platón y un montón de gente pensante. Entonces él llega a Atenas, en Grecia, y vean lo que dice Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois, ¿qué? Muy religiosos. Fíjate, ¿por qué les dijo así? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, tenían dioses para aventar para arriba, para dar y prestar, adoraban todo, se sentían muy religiosos.
pero practicaban la homosexualidad, que era el pan de cada día, el lesbianismo, o sea, estaban en la corrupción moral total, pero eran muy religiosos, tenían muchos altares a los dioses. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar, también un altar en el cual estaba esta inscripción: este altar es dedicado al Dios no conocido, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, adoraban sin conocerle, pero hacían un montón de prácticas religiosas, pensando que aún ese Dios no conocido, bueno, pues no lo conocemos, pero también lo adoramos. ¿Y qué hacían? Pura ceremonia, lo define aquí religiosismo, puras cosas externas. Y bueno, la historia dice que Pablo dice, de ese les vengo a hablar, que se aparten de todo esto y que se arrepientan, les dijo. Pero yo quiero enfatizar aquí en esta frase: sois muy religiosos. Porque la palabra religiosos es una palabra griega, deisidaimon, es un poco complicado, deisidaimon, que tiene que ver, fíjate bien, con adoración a demonios. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Esa es la definición en el griego. Pero también esta palabra significa lo siguiente: muy supersticiosos. Fíjate qué interesante. Pablo les dice, observo que sois sumamente supersticiosos. Ahora, ¿cuál es la definición de superstición? Déjeme darle la definición que da la Real Academia Española. En sí da 3 definiciones. Número 1, superstición es, ponga atención, la creencia extraña a la fe y contraria a la razón. Creencia extraña a la fe, en este caso a la fe cristiana, y contraria a la razón. Por ejemplo, antes, no hace mucho, 5, 8, 10 años, las iglesias cristianas en general rechazaban prácticas extrañas a la fe cristiana y a la razón. Como por ejemplo, cuando se oía, sabemos que el agua bendita que nos echaban o que echan ahí, que bendecían un local comercial o que compré el auto nuevo, échale agua bendita. Y decimos, ay, agua bendita. O sea, ¿qué tiene que ver el agua bendita, por el amor de Dios? Imagínate que se le caiga todo el garrafón encima, la superbendición. Entonces decíamos, pura superstición. Y es superstición. ¿Qué tiene de poder el agua? El asunto es que la gente le atribuye poderes al agua. Imagínate los que viven en el mar, pues están súper bendecidos. Y bueno, yo estoy diciendo esto y entiendo perfectamente que a algunos de ustedes les choca lo que estoy diciendo. Ay, ¿por qué dice eso? Porque eso es algo supersticioso. Creer que el agüita, llama porque alguien la bendice, pues ya es bendición. Bueno, el día de hoy, muchas de esas iglesias cristianas han dejado la palabra de Dios y han caído en la superstición de creer que pañuelos ungidos con el sudor del predicador, ya estamos igual o peor, hermanos. En las iglesias cristianas ya tenemos agüita embotellada del río Jordán, salimos más vivos que ellos. Y por supuesto, te las venden, ¿a poco? No es un regalo. O los simples métodos humanos de supuestas revelaciones extrabíblicas, y que solo se reciben muchas de esas bendiciones con supuestamente pactar con Dios por un precio, una cantidad de dinero, para hacer de esa manera, traer al mundo visible la bendición de Dios. ¿Saben qué es eso? Pura superstición, pura religiosidad. Mateo 23:23, aquí está claramente definido por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 23:23. Fíjate, Él estaba aquí contendiendo, luchando contra los fariseos, que eran los religiosos de ese tiempo, los líderes de Israel de ese tiempo.
Y les dijo: ay de vosotros, Mateo 23, ay de vosotros, ese ay es de dolor, ay de vosotros, escribas y fariseos. Eran los líderes religiosos, los que interpretaban la ley, los que enseñaban la ley, la palabra de Dios. Dice, Jesús les dijo: hipócritas. ¿Por qué les dijo tan feo y tan duro? Aquí mismo nos dice por qué. Porque dan los diezmos de la menta, del eneldo y el comino, o del anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, o sea, justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello, o sea, sin diezmar, dejar de diezmar. Pero ¿qué hacían ellos? Le daban más importancia a un acto público totalmente visible, que era traer a la casa de Dios diezmos y ofrendas. ¿Sabes que hoy el énfasis en casi el 90% de las iglesias cristianas alrededor del mundo es precisamente en la recolección de los diezmos y las ofrendas, que hasta le dedican 1 hora en estar duro y duro y duro? O sea, un sobreénfasis en algo externo que se vea, y hasta lo hacen como una subasta. ¿Quién da 10,000 pesos? ¿Quién da 20,000? ¿Quién da 30,000? Y los que traen 20 pesos, pues al último, si usted trae lo que traiga, pues ya, 20, tráigalos, no le hace. También los recibimos. Y si no trae, pues trae reloj. Y trae aretes, trae cadenitas, tráigalas también a la casa. Estamos exactamente igual, con una superstición. Porque si usted no da, yo estaba viendo un video que me mandaron, mira, ve este video, y es de un pastor amigo mío. Yo dije, ay, sentí tan feo, que estaba hablándoles de los diezmos para variar. O sea, la Biblia trae una enseñanza sobre los diezmos, pero no es la enseñanza total del evangelio, ¿verdad que no? No es el énfasis de Dios. Y estaba diciendo, usted que no diezma, si no trae sus diezmos, trágueselos. Y yo estaba viendo, dije, no, oí mal, y lo regresé el video. No, sí dijo eso. Si no los quiere traer a la casa del Señor, trágueselos. Y después, cuando esté en la miseria y en la quiebra, no venga, porque no oro por usted. Entonces todo el mundo trae visiblemente los diezmos. Entonces, como es algo visible externo, se empieza a volver un religiosismo que raya en una superstición. ¿Me está entendiendo? La segunda definición de superstición, según la Real Academia Española, es la siguiente: es una fe desmedida, fíjese, fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. En este caso, pues de las cosas de Dios. Por ejemplo, fíjese, ¿usted cree en milagros? Bueno, mire, el mundo, la gente que no conoce a Cristo, ellos se ponen $1 en la cartera porque creen que teniendo $1 ahí en la cartera les trae buena suerte y van a tener dinero. Eso es pura y llana superstición. Así, pero de la más barata que hay. Entonces usted se va aquí a Obregón y en los negocios, ¿se ha fijado que tienen unas plantitas que son unas plantas de albahaca para que les dé buena suerte, para que tengan muchos clientes? Esa es pura, simple y llana superstición, ¿sí o no? Entonces es una fe desmedida o valoración excesiva respecto a algo. Pero ¿qué en las iglesias de hoy? O sea, ¿qué en las iglesias de hoy? Con el famosísimo, ya se hizo muy famoso, polvo de oro. Fíjense la definición, fe desmedida o valoración excesiva respecto a algo. Entonces, ¿qué con el famoso polvo de oro? Y los diamantes o piedras preciosas que supuestamente descienden del cielo en las reuniones de algunas iglesias cristianas. Pero fíjese, han caído en la superstición de darle a este milagro o fenómeno una valoración excesiva.
¿Cuántos creen en milagros? Yo creo en milagros y he visto un montón en toda mi vida cristiana. Pero cuando hay una valoración excesiva, cuando el énfasis de Cristo nunca fue el aspecto milagroso, el énfasis de Jesús fue en las cosas internas del corazón, en las cosas eternas. Ese fue el énfasis de Jesús. En Lucas 9, versículo 1, si va conmigo ahí, Lucas 9, 1, fíjese cómo dice Jesús: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. A ver, háganle todos así, que hay poder, ¿no? Pues hay poder. Yo en lo personal he hecho no sé cuántos exorcismos en mi vida, y algunos bien pesados, pero siempre se han ido. Dice, les doy poder, autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, fíjate, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Capítulo 10, versículo 17 del mismo Lucas. Lucas 9, 17. Dice así: Él envió a 70 de sus discípulos. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Wow, eso está bueno, ¿no? Versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero fíjate el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Notan que el énfasis de Jesús es en lo eterno? Entonces, una superstición, se llega a la superstición cuando se hace un sobreénfasis en algo, como en los milagros. Entonces, hay congregaciones que llegan los congregantes el domingo y luego lo empiezan a voltear arriba, que les caigan las piedras de diamantes y polvo de oro y milagro, y lloran y se caen al piso, quién sabe cuánto rollo, y no predican la palabra de Dios, que es la única que alimenta el espíritu de los hijos de Dios. Entonces al rato ya no solo les caen polvo y empieza a haber una serie de cosas que ya tú dices, oye, ¿eso dónde está en la Biblia? Pues no viene, pero aquí está el milagro. Ay, pero ¿de dónde? ¿Quién produjo ese milagro también? Porque también Satanás es capaz de reproducir hechos milagrosos. Y la tercera de las definiciones de superstición es atribuirle a prácticas puramente externas poderes salvadores. Prácticas externas, atribuirle poderes salvadores. En Mateo 23, versículo 13, vamos a ver ahí, Mateo 23, 13, dice así, fíjate, aquí está, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Fíjate lo que les dijo, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Por sus doctrinas, fíjate. Ahora ve el versículo 25 del mismo Mateo 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, ellos hacían ceremonias lavaban los vasos muy escrupulosamente y los platos, porque decían, no, tienen que estar totalmente limpios para que cuando comamos esa limpieza que hay nos purifique el corazón. ¿Qué es eso? Es pura superstición. O sea, es ya atribuirle a las cosas poderes de salvación, de santificación.
Y no es así, Jesús lo condenó terminantemente. Pero la actitud religiosa empezó desde el Edén, está ahí en la Biblia. Después de pecar Adán y Eva, dice la Biblia que se escondieron de Dios y que tuvieron miedo. Y dice que se cubrieron con hojas de higuera. Esto dice en Génesis 3:6, no lo busque, se lo voy a leer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se cubrieron sus partes. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de la santa presencia de Dios. Se sintieron sucios. Y lo único que atinaron a hacer fue coser hojas de higueras, hacer un delantal, un taparrabo, bueno, vamos. Y se lo pusieron, se taparon. Y esto simboliza los esfuerzos humanos para no ser rechazados por Dios, pero siguen siendo los esfuerzos humanos. Pero dice que fue el miedo el que los hizo esconderse. Entonces, el miedo a Dios en los seres humanos se esconde de tres maneras. Ponga atención, de tres maneras se esconde el miedo. La una es por medio del ateísmo. Es una manera de esconderse de Dios. Y el ateísmo, bueno, es la creencia de que Dios no existe. Y por lo tanto no le dan cuenta a nadie. Pero ¿sabían que en realidad el ateísmo es una religión más? ¿Sabían que el ateísmo es una religión? Sí, porque creen que Dios no existe. O sea, tienen fe que Dios no existe. Entonces es otra religión más. Tienen fe de que no le van a dar cuenta a nadie. No, yo no creo que yo le voy a dar cuenta a nadie. Esa es tu fe. Entonces, como esa es tu creencia, esa es tu religión. Pero el hecho de que alguien diga, yo no creo que existe Dios, yo no creo que le voy a dar cuenta a nadie, no significa que Dios no exista y que no se le vaya a dar cuenta algún día. Pero el temor de enfrentar a Él hace inventar un montón de religiones. Por eso hay tanta religión. Hay miles de religiones que son los esfuerzos humanos para alcanzar el favor de Dios. Por eso decimos que el cristianismo no es propiamente una religión en ese sentido. Porque las religiones todas son por obras, todas te ofrecen la salvación por medio de las obras. Y el cristianismo es el único concepto religioso, si lo ponemos así, que ofrece la salvación por fe, por creer, como un regalo, por gracia, por medio de la fe. Por eso el cristianismo es diferente a todas las religiones, porque aquí fue lo que Dios hizo por el ser humano en la cruz, en su Hijo, no lo que nosotros hacemos para Él. Eso es religioso, y por eso hay tanta religión que cae en la superstición, ¿verdad? Que el santo de cabeza, que para que me den la novia, y que hasta la Santa Muerte ya anda por ahí. La segunda cosa que hace el miedo, esconder el miedo hacia Dios, es el materialismo. El materialismo simplemente lo que le dice a Dios es, yo tengo todo, no te necesito. Aún así, gente que tiene dinero o que ama los bienes materiales, nunca se acuerdan de Dios, nunca toman en cuenta a Dios. Sin embargo, hablan de Dios nuestro Señor. Ay, hoy es el día de San Martín de las Flores, hoy es el día de la Santa Inquisición, digo, de la Santa Muerte. O sea, fíjate, por un lado su Dios es el dinero, uno de sus dioses, y por otro hablan de Dios, Jesucristo nuestro Señor, pero en realidad es gente religiosa, muy supersticiosa.
Y el tercer, digamos, barreras detrás de la cual se esconde el miedo del ser humano es precisamente en la religión. Y es donde está más del 95% de los habitantes de esta tierra, porque se dice que solamente el 2 o 3% de la población mundial se declaran ateos. Los demás, a cualquier país que vayas, verás manifestaciones de tipo religioso. Verás desde acostarse en una cama de clavos y de vidrios hasta traspasarse con puntas la lengua, y eso es en honor hasta a Cristo, dicen ellos. En Manila, Filipinas, en tiempos de Semana Santa, se crucifican literalmente, los traspasan con clavos en la cruz. ¿Tú crees que eso es agradable ante de Dios? La Biblia dice que hubo un solo sacrificio, ya no hay que hacer más. Entonces todo aquel sacrificio, práctica ceremonial o religiosa, que se le dé un atributo de salvación o que yo obtengo la bendición de Dios, es pura religión y es que raya en la superstición. ¿Sí me estoy explicando a pesar de la interrupción? Bueno, seguimos adelante. Entonces la religión son los intentos vanos del ser humano para acercarse a Dios. Yo decía hace un rato, por eso hay cientos de religiones, miles de religiones, porque inventamos nuestras fórmulas mágicas y supersticiosas de cómo acercarnos a Dios, ¿verdad? Dile 5 Padres Nuestros y dile 5 Aves Marías, y eso es allá con los católicos supersticiosos, pero con los cristianos protestantes evangélicos supersticiosos, lee 5 veces el Salmo 23. Di en voz alta lo más que puedas el Salmo 91 y estamos exactamente en las mismas. Si vieran cuántos correos recibo que me dicen, pastor, dígame una oración que solucione mi problema. Yo le digo, usted se equivocó, vaya y consulte a Walter Mercado. ¿Cómo le voy a dar una oración como una fórmula, por el amor de Dios? Porque la gente es religiosa. ¿Por qué? Porque se esconden de ese miedo que tienen a enfrentarse a Dios, lo esconden con prácticas religiosas. Prácticas que aparentan ser espirituales, pero en realidad son actos supersticiosos. Muchas veces son actos que pretenden ser bíblicos y que solo son las ocurrencias de gente metida en las iglesias cristianas que tratan de agradar a Dios haciendo actos religiosos. Que va desde trances así, donde la gente pierde su total dominio de sí mismo y empiezan a dar vueltas y pum, se cae, empieza allí a no sé cuánto hace y dicen, ay, Dios la tocó, dicen. Está con toda la saliva así, con todos los cabellos, se le vio todo, porque se le levantó el vestido y dicen que el Espíritu la tocó. Por el amor de Dios, ¿cómo va a ser eso el Espíritu Santo? Si es todo amor, prudencia, decoro, orden. Sin embargo, de eso están llenas las iglesias de nuestro tiempo, fíjese. Jesús nunca observó los rituales religiosos que se practicaban cuando Él pisó la tierra. Al contrario, los rechazó y de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque esos actos religiosos escondían lo que realmente había en el corazón primero de los líderes, de los guías espirituales de Israel, y después en los que los seguían, los miraban esos líderes y ellos seguían haciéndolo. Y estos religiosos se volvieron los acérrimos rivales de Jesús. Una vez dice la Biblia que los discípulos iban en el campo y agarraron espigas y empezaron a comer. Y los religiosos salieron, ¡es sábado! ¡Es sábado y no podemos hacer nada! Y Jesús les dice, hipócritas, hipócritas. ¿A poco si se les cae una vaca, un burro, a un hoyo, no lo sacan? Eso les dijo también cuando Él había sanado a uno que tenía una mano seca. Pero cuando el pasaje de que ellos estaban comiendo las espigas, dice, ¿nunca leyeron en las escrituras que David entró y comió del pan que solamente el sacerdote podía comer?
tenía hambre. Pero le atribuyen a las prácticas religiosas todos esos poderes que caen en la superstición. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos supersticiosos? Que a fin de cuentas son religiosos, no conocen a Dios. Algunos creen que es por el simple hecho de venir a una iglesia cristiana ya son cristianos. No, pero para nada. Olvídelo, eso no es el cristianismo. Esa gente se volvieron los más acérrimos rivales de Jesús. Y exactamente es lo que sucede el día de hoy. Los supersticiosos, entiéndase, religiosos de hoy, los supersticiosos del siglo XXI se vuelven acérrimos enemigos de aquellos que quieren vivir la palabra de Dios. Y sucede exactamente lo que sucedió en los tiempos de Jesús. Entonces tú les dices, oye, debemos de guardarnos del mundo, tenemos que vivir en... fíjate cómo han cambiado los conceptos. Te dicen, lo que pasa es que tú eres muy religioso, te dicen. Ahora el concepto de ser religioso, fíjate cómo lo han ido cambiando. Ahora resulta que ser religioso es querer vivir obedeciendo a Dios. Hazme favor. Pero déjenme decirles, lo que no pueden cambiar es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios exactamente define quién es un verdadero cristiano y quién es un religioso. Y nosotros nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, en la versión Palabra de Dios para Todos, en Santiago 1:26 se lee así. Escuchen, si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. ¿Más claro que eso? Porque hay muchos que van a las iglesias cristianas. Miren, los niños, esos ustedes saben que dicen que los niños dicen la verdad, ¿no? Allá los maestros, a nosotros como pastores a veces nos comentan, ay, fíjate que hay niños echan vigas bien tremendas, unas palabrotas, y luego, no diga eso. Sí dice mi papá. Te descubren, religioso. Y ellos están allá aprendiendo la palabra y usted está acá oyendo, pero oye y le sale por acá. Y dice, no, mi papá y mamá, así hablan algunos. Es que yo soy del norte, pastor, y los del norte somos muy francos. Ahora a la vulgaridad le dicen franqueza. Fíjese cómo han cambiado las cosas. Eso es puro religiosismo, hermano. Su religión no vale de nada, no le ayuda de nada. Usted simplemente, como dice Santiago, se está engañando. Y luego dice el versículo 27, la religión pura y sin contaminación que Dios acepta es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. Ahí está, bien claro. Entonces, hay cristianos hoy que quieren vivir como el mundo, o supuestos cristianos que quieren vivir como vive el mundo. Y hay cristianos nacidos de nuevo que quieren vivir como Cristo y el Evangelio y la palabra de Dios establece que debemos de vivir. Entonces tú le llamas la atención o le dices a un cristiano de esos que viven como si no fueran cristianos, que se congenian con el mundo, y le dices, oye, no, pues ¿cómo que tú haces esto? Y te dice, es la libertad que tengo en Cristo. Tú eres un religioso, te dicen. Eres un legalista, te dicen. O sea, hay una confusión tal que ya las definiciones andan por todos lados. Ya pocos cristianos, al apartarnos de la Biblia, entendemos esto. Bueno, a esos intentos supersticiosos de seguir a Dios, ¿saben cómo les llamó Jesús? Las tradiciones de los hombres. Busquen su Biblia, Marcos 7:1. Esos intentos religiosos, supersticiosos, de fórmulas, de ceremonias, de prácticas que no tienen ningún poder de transformar el corazón.
y que en el tiempo de Jesús vivían y que hoy se repite la historia. Jesús los llamó las tradiciones de los hombres. Marcos capítulo 7 versículo 1 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, o sea, sin lavarse las manos, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿No les pusimos el gel ahí a la entrada? Mire, qué interesante. Es como si nosotros dijéramos: póngase gel al entrar, porque ese gel va a purificar nuestra alma y corazón. Si Toño dijera esto en los anuncios, se reían así, así sabroso como se rieron ahorita, ¿no? Nos estaba bromeando. Bueno, eso es exactamente lo que hacían los religiosos de ese tiempo. Como sus discípulos, dice, comen pan sin lavarse las manos, y los condenaban. ¿Por qué? Porque ellos le atribuían poderes a una práctica simplemente de higiene. Versículo 3: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. No, porque me contamino mi espíritu, mi corazón. Jesús les dijo: no se hagan tontos. Comer con las manos lavadas los alimentos no contamina el corazón. Lo que contamina no es lo que entra por comer cosas, o sea, hablando espiritualmente, dice, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los robos, los adulterios, las fornicaciones, los fraudes. ¿De dónde salen? Del corazón. Pero lavarse con las manos, comer con las manos no lavadas, eso no contamina al hombre. Entonces Jesús les dice, dice el versículo 3, que se aferraban hasta con las uñas. ¿De qué? De la tradición de los ancianos. Entonces aquí la palabra tradición viene de una palabra griega, paradidomi, que significa rendirse, significa ceder, confiar. También significa transmitir, enseñar, significa también entregarse y también significa exponer. Ahora, ¿rendirse a qué? A las supersticiones de los líderes religiosos, que les decía: si ustedes guardan el día de San Juan, les va a llover en su milpa. Si ustedes vienen a todo el día de ayuno el próximo domingo, Dios les va a dar un carro nuevo, y si les da el carro nuevo, ustedes son bendecidos de Dios. Entonces la gente ahí está, ayunando, dejando de hacer cosas, comiendo unas, dejando de comer otras, puras supersticiones. Entonces, ¿qué hacen? Se rinden ante esas doctrinas y enseñanzas de los hombres, ceden, confían, y luego las transmiten a sus hijos. Es un desastre, hermano. Las enseñan y las exponen. Ahora, fíjate en Marcos capítulo 7, sigo en el versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, o sea, los fariseos, los religiosos, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas. No los trató muy amablemente, ¿verdad que no? ¿Yo cuándo les he dicho así? Porque algunos se ofenden: es que el pastor habla muy duro. No, hombre, si hubieran estado en los tiempos de Jesús o de Juan el Bautista, él les decía: ¿tú qué traes, víbora? Así les dijo, ¿sí o no, pastor? A ver, ustedes, toda esta fila son puras víboras, les dijo. Así les dijo. Entonces los de acá son alacranes, los de aquí son víboras, los de acá tepocatas, y las víboras prietas están allá arriba. Fíjate cómo les dijo fuerte: hipócritas. Fíjate lo que dice, versículo 6. Bien profetizó de vosotros Isaías, profetizó, habló,
como está escrito, este pueblo, ¿qué? De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Vean esa frase, en vano me honran, enseñando como doctrinas de Dios mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis, pongan atención y subrayen esa palabra, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidar significa aquí poner a un lado, separar, desestimar. Significa también neutralizar, violar, rechazar y desechar. Ahora, ¿qué desestimaban? ¿Qué neutralizaban, violaban, rechazaban y desechaban? ¿Qué? La palabra de Dios por sus supersticiones. Hoy hay cristianos que rentan una avioneta, empiezan a volar sobre la ciudad y empiezan a atar los demonios que gobiernan la ciudad, y luego avientan aceite por la avioneta, ungiendo la ciudad, nomás haciéndola más mugrosa. Eso es lo que hacen. ¿Qué poder tiene un aceite que lo tiran desde una avioneta? Y los que no tienen ni para el macrobús, ¿qué guerra espiritual hacen? Puras supersticiones, hermanos. Horrible, terrible. Y mire, desde que yo me acuerdo, que tengo uso de memoria, ya muchos años, todas esas ungidas y guerras en los aires, no sé, la cosa está peor. ¿Por qué? Porque eso no tiene ningún poder contra las fuerzas del mal. Pero la verdadera fe basada en las Escrituras es así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿No dice así? No, hombre, ahora hasta se visten de soldado. Sí, de ese de camuflaje verde, y se ponen gorras y dicen, vamos a hacer guerra, y ahí están todos, y dile al diablo, y reprende y ata al demonio de homosexualismo, y cada vez hay más, y que el demonio de crisis, y una vez en el DF se pusieron a atar el demonio de smog. Tú dices, hasta puras supersticiones, ¿hasta dónde vamos a...? Es un cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Y todas esas son enseñanzas que se vuelven tradición en las iglesias. Entonces, cuando oyen la verdadera palabra de Dios, dicen, ay, como que no checa con lo que me enseñaron a mí. A mí me enseñaron que yo tengo toda la autoridad y que Dios no hace nada si yo no digo nada. Fíjate nomás. O sea, que Dios no va a actuar hasta que yo hable y decrete. Si yo digo, sea esto, entonces Dios lo hace, porque yo lo estoy ordenando. Fíjate nomás. Puras herejías, muchas de esas cosas. Y de eso están llenas la iglesia, hermanos. No importa lo bueno que parezca un método, una práctica, una ceremonia, o como le llaman ahora, ¿verdad? Un acto profético. No importa qué tan bueno se vea, escúchame bien, jamás nos acercará eso a Dios, jamás. Y no solo no nos acercará, nos alejará más de Dios, nos alejará más del verdadero significado del cristianismo y de la verdadera vida espiritual, y nos haremos como los atenienses, muy religiosos. Esta serie se va a poner buena, y los que no vienen al juego se la van a perder y van a seguir igual de religiosos, ¿verdad? Algunos. Entonces fue contra los religiosos de su tiempo que Jesús pronunció los juicios más severos, los más duros, hermano. Porque estos líderes supuestamente eran los encargados de guiar al pueblo en los caminos de Dios. Vea lo que dijo Jesús en Mateo 9:36 a este respecto. Mateo 9:36. Ahí estaban las multitudes. Dice así, Mateo 9:36. Y al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero ahí estaban los líderes, ahí estaban oyendo a Jesús. ¿Cómo que no tienen pastores? Nosotros somos los que nos sentamos en la cátedra de Moisés. Sobre la ley está fundamentada nuestra religión, pero la habían convertido en puras ceremonias externas y torcidas. Entonces la gente tenía hambre de Dios como hoy, pero lo único que reciben desgraciadamente en muchos lugares es pura tradición de los hombres. O sea, pura enseñanza y supersticiones de los hombres, que no es la palabra de Dios. Por eso esos cristianos están débiles, desfallecidos, desanimados, porque no tienen sustento. Vienen los golpes de la vida y se caen bien rápido, porque no tienen palabra. ¿Me entiende? Ahí está la importancia de estudiar la palabra de Dios. Entonces dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Mire, desgraciadamente estos versículos siempre es muy común que se interpreten mal. Siempre que se quiere ir a evangelizar o se quiere ir a hablarle a la gente del evangelio, dicen: es que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Vamos a orar que el Señor envíe obreros a su mies. Pero el verdadero sentido de esto es una queja de Jesús. Es como un reproche. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los pastores de Israel? Mira nada más cómo tienen a la gente, con todas sus ceremonias, con todas sus tradiciones, con toda su religión. Están como ovejas sin pastor. A esos fue a los que les dijo: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero ese será el tema de hoy en 8, de Mateo, donde vienen esas frases de Jesús. Entonces los religiosos nunca podrán acercar al pueblo de Dios a Dios con sus supersticiones, con sus prácticas. Al contrario, alejan cada vez más a la gente de Dios. A esas multitudes que Jesús las vio sin pastor. Mira, es como si Jesús descendiera ahorita y dijera, y los viera a ustedes y dijera: los veo como ovejas sin pastor. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. No saben distinguir entre lo santo y lo profano. Y luego se voltea conmigo y me dice: ¿qué les has enseñado? Estas ovejas no tienen pastor. Te puse a pastorearlas y alimentarlas. ¿Qué has hecho? Señor, pues es que yo les traía los mejores comediantes. Les traía los conciertos de moda acá, que se divirtieran los hermanos. Fíjate, ahora que estuve en los Estados Unidos este fin de semana pasado, un matrimonio, líderes de alabanza de una congregación llorando. Si usted los hubiera visto, cómo lloraban. Dice: pastor, ¿qué hacemos? Porque el pastor nos dijo: ya no vamos a adorar a Dios. Ahora va a ser pura música de alegría. Vamos a divertir a los que vienen, porque la gente necesita divertirse. Hágame usted favor. Y yo me quedé así esperando, ¿no? Así y pues nos puso allí a hacer show para divertir a la gente. Dice: y ya no va a haber predicación, ahora va a haber historias que van a divertir a la gente para que se vaya contenta la gente. ¿Y qué hicieron ustedes? Dice: no, pues vamos a renunciar de esa iglesia. Esa no se llama iglesia, le dije. Y ya te tardaste, le dije. Ustedes necesitan, fíjate nada más, el pastor que Dios lo puso para alimentar a las ovejas se dedica a divertirlos y a que se pasen un lindo tiempo en la casa del Señor, sin hablarles las palabras. Nada más dice: mire, el pastor predicó hasta la predicación y la rebajó a media hora. Puros chistes, dice. Es espantoso, hermanos, lo que estamos viviendo. Déjame terminar con esto. Le voy a nombrar a continuación, así rápidamente,
algunos personajes en la historia universal que dieron algunas definiciones o algunos pensamientos respecto al Evangelio, a la palabra de Dios. Por ejemplo, Immanuel Kant, que fue un filósofo alemán, dijo lo siguiente: la existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el mayor beneficio que ha experimentado la raza humana. Ese pensamiento está muy acertado, aunque en otras cosas él pues traía unas filosofías medias raras, ¿no? Pero dijo una verdad. Ahí algo, cuando él leyó la Biblia, se encontró con lo mejor que haya experimentado la raza humana. Thomas Jefferson, que fue un estadista norteamericano, dijo: siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Yo digo amén. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, mejores esposos, mejores padres, mejores ciudadanos. Un escritor francés conocido, Montesquieu, dijo: es el Evangelio la más preciosa dádiva que Dios ha enviado al mundo. Isaac Newton, científico inglés, Newton, dijo: no hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre del Evangelio de Jesucristo. Una poetisa uruguaya, un apellido muy difícil de pronunciar, así medio español, pero vasco por ahí, dijo lo siguiente: la Biblia es para mí el enorme poema histórico y divino en el que todas las noches necesito leer antes de dormirme, para que se me enriquezca de belleza y poesía mi mundo lleno de fantasmas. Leer las Escrituras, el Evangelio, la palabra de Dios que da vida. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará? Y que David dijo: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Para ti qué es la palabra de Dios? A veces decimos: ay, es que allí hablan tan bonito. Sí, pero te entra por aquí, sales y te sale por acá. Eso es pura religiosidad. Un escritor ruso, Fedor Dostoyevsky, famoso también, dijo lo siguiente: estoy leyendo el libro de Job y me ha producido un éxtasis extraño. Así lo definió. Dejé el libro a un lado, o sea, la Biblia, y estuve paseando como un león enjaulado durante horas y horas, casi sin poder contener mis lágrimas. Este libro de Job fue uno de los primeros que se apoderaron de mi corazón y cuyo recuerdo no me ha abandonado durante el resto de mi vida. Murió anciano Job conoció a Dios. Yo conocí a Dios. Jacob Rousseau dijo: la majestad de las Escrituras me asombra, la santidad del Evangelio me habla al corazón. Vean los libros de los filósofos con toda su pompa, qué pequeños en comparación a la Biblia. ¿Podrá creerse que este libro, a un tiempo tan sublime y tan sabio, pueda ser obra de los hombres? Diciendo: tiene que ser obra de Dios. Un escritor español, Juan Donoso Cortés, dijo: libro prodigioso ese, o sea, la Biblia. Señores, libro prodigioso es ese, en que el género humano comenzó a leer y a leer. 33 siglos hace de esto, y con leer en él todos los días, todas las noches y todas las horas, aún no he acabado de leerlo. Erasmo dijo: deseo que aún la mujer más débil lea los evangelios, que lean las epístolas de San Pablo. Anhelo que el labrador cante porciones de las Escrituras mientras clava su arado en la tierra, que el labrador las entone al compás de la música, y que el viajero aligere con estas historias bíblicas la pesadez de su viaje.
Finalmente, una mujer, Gabriela Mistral, que fue una poetisa chilena, dijo así: la Biblia, libro mío, libro de cualquier tiempo, libro de cualquier hora, bueno y amigo para mi corazón, fuerte, poderoso compañero. Cuando acudí a ti en vano, libro de los hombres, único libro de Dios a los hombres. Por el ejemplo de David, amé el canto. En Eclesiastés hallé mi viejo gemido de la vanidad de la vida, y tan mío ha llegado a ser su acento que ya ni sé cuando digo mi queja y cuando repito solamente de nuestros dolores. Nunca me fatigaste, libro de Dios, como los poemas de los hombres. Siempre eres fresco, libro de Dios, recién cocinado como la hierba de julio, y tu sinceridad es la única en que no hallo peligro, ni mancha simulada de mentiras. Tu desnudez, libro de Dios, asusta a los hipócritas, y tu pureza es odiosa a los libertinos. Yo te amo, libro de Dios, desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los números. Gabriela Mistral. Y finalmente, fíjate, Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo de Dios que jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través del Evangelio. George Washington, presidente de los Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Y finalmente Napoleón dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone, capaz de transformar cualquier vida. Eso es lo que pensaron estos hombres, porque la gente de afuera dice que el cristianismo es de ignorantes. No, estos no son ningunos ignorantes. Es gente que está insertada en la historia y que en su grandeza humana se humillaron ante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser de este tipo de hombres? No religiosos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre en ese libro maravilloso hablas al corazón. Gracias, Dios, porque en Cristo Jesús viniste a darnos una nueva vida. Una vida nueva que es poderosa cuando oímos el Evangelio y lo hacemos. Porque es capaz de cambiar al hombre más violento, al hombre más perverso, a la mujer más déspota. Eres capaz, Señor, a través del Evangelio. Palabra viva de Dios, que descubre el corazón de los seres humanos. Por eso no todos la aman. Por eso no todos aman la palabra, porque nos desnuda. Nosotros nos escondemos atrás del ateísmo, atrás de la religión, atrás del materialismo y cuantos dioses. Pero cuando el ser humano es sincero como Dios lo es, y desnudo va ante Dios en arrepentimiento y fe, y recibe por gracia la salvación, es cuando se opera el milagro. Entonces esa nueva criatura, ese ser espiritual que nace, ahora se tiene que alimentar de la palabra de Dios. Si usted está en una iglesia donde no le predican la palabra de Dios, sálgase de ahí. Cuide su vida espiritual. Pero usted puede estar incrustado ahí también, en una iglesia, pretendiendo ser cristiano, cuando la verdad de las cosas es que es pura religión. Levantamos las manos, sabemos cantar, sabemos decir amén, y un montón de cosas que al rato decimos: levanto mis manos, bueno, siento bonito, y al rato ya les das un poder supersticioso a levantar tus manos. Pero cuando estás allá afuera,
Eres el mismo, eres la misma. No, 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 hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor. Aunque tú dijiste que no hay nada escondido que no haya de salir a la luz, toda esa doble vida saldrá, y si no nos arrepentimos, límpianos, Señor. Tu sangre preciosa nos limpie de toda maldad. Reconocemos, Señor, que no hemos sido obedientes, que a veces ya hemos hecho tradiciones de nosotros mismos los hombres, y hacemos a un lado tu palabra, y cuando oímos tu palabra ponemos argumentos y la discutimos y decimos que es una exageración, y cuánta tontería decimos. Porque cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. ¿Qué eres? ¿Cristiano o religioso? Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios los guarde a todos.